12 de la noche en minuto 1, marcando el pulso de la realidad, lo decíamos al inicio, 854 puntos llegó hoy el riesgo país, marcando un nuevo récord desde el año 2014 en que no se ubicaba en este récord, un día después de las medidas anunciadas y las acciones argentinas que cayeron 7% en Wall Street. A ver, Fernando, un combo que algo está diciendo, ¿no? Ahí está. Las acciones argentinas cayeron hasta 8% en Wall Street tras el anuncio de nuevas medidas económicas. La depreciación de los bonos y la suba del riesgo país impactaron en los papeles bancarios. El congelamiento de tarifas golpeó a las eléctricas. Fernando, a ver, ¿cómo se entiende esto? Lo veníamos comentando, Gustavo, el mercado no cree en este tipo de medidas y te lo hace saber de esta manera, castigando el valor de las acciones y el valor de las empresas, especialmente en Wall Street. Hoy no hubo mercado en Buenos Aires, por lo tanto, todo esto recién lo vamos a ver reflejado el próximo lunes, seguramente en un lunes negro en la bolsa porteña. Pero el mercado ve que el gobierno de Macri se aleja de lo que les presenta como su modelo de gestión. Va por el congelamiento, suspende aumento de tarifas, aplica medidas de estímulo al consumo, toda una serie de políticas que el mercado cree que no van a dar resultados. Y ven que se termina el gobierno de Macri, y ven que se acercan las elecciones y las encuestas que tienen en la mano no lo acompañan al presidente. Y empieza a desprenderse de cualquier activo que tenga el nombre de Argentina. Viene pasando desde hace varios meses. Nosotros venimos reflejándolo en lo que es la evolución del riesgo país. De repente te bajó y dice, uy, bajó el riesgo país, está cerca de 750. Solo son algunas pequeñas tomas de ganancia, pero enseguida vuelve la tendencia a desprenderse de todo lo que tenga título de la deuda argentina. Y esto seguramente a partir del próximo lunes, si los números que presenta el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, con los resultados fiscales del primer trimestre, no son lo suficientemente sólidos como para desalentar que no lleguen al déficit cero, se va a complicar todavía más, porque apenas vean que no cumplen con el déficit cero, la venta seguramente se van a potenciar. Bien, Fernando, ahora nos vamos a meter, vamos a continuar con el debate, vamos a seguir clarificando qué es este plan parche. Vamos a estar con Delfina Rossi, economista, con Magdalena Odarda, senadora, con Matías Barroetaveña, que desde la UMED hacen un seguimiento muy interesante de todo el tema precios, algo que nos interesa a todos, y con Jorge Donofrio, desde la parte política. Pero antes, lo que dijo Bidone, que hay que seguirlo muy atentamente. Irina, ayer declaró ante el juez Ramos Padilla. ¿Cuántas horas? Y estuvo largas horas, estuvo todo el día declarando. Todo el día. Sí. Y dejó para todos lados, tiró para todos lados. Sí, lo que hay que recordar es que Bidone intentó ser arrepentido. Sí. El fiscal Juan Pablo Curi no quiso. Por algo no quería a Curi, ¿no? Por algo no quería a Curi. Entonces terminó declarando en indagatoria y de todas maneras dijo, yo voy a decir todo lo que tengo para contarle al juez Ramos Padilla, y eso fue lo que hizo. Bueno, vamos a empezar porque la verdad hay que ir analizando, y con Irina lo vamos a ir analizando, lo que acá muy bien dice Bidone incendió a Stornelli. Esto es lo más importante tal vez, ¿no? Dice el fiscal Juan Bidone: decidí presentarme en la fiscalía de la doctora Mangano, dado que allí radicó la denuncia a Stornelli contra D'Alessio. Pensé que era él el órgano judicial más adecuado. Aclaremos que Bidone se presenta ante Mangano, espontáneamente, ¿no? Es una fiscal federal que tenía la denuncia que había presentado Stornelli y se presenta en carácter de víctima. Él dice, yo acá soy una víctima, igual que el doctor Stornelli, ¿no? Por eso va a ese lugar. Bueno, ese día pasé a hablar con Stornelli, el día que, como muy bien dice Irina, iba con la doctora Mangano, fiscal federal. Ese día pasé a hablar con Stornelli en su despacho. Me dijo, D'Alessio a mí me cagó. Y me preguntó, ¿y él qué te dijo si me conocía? A lo que dije, sí, que lo conocía desde la causa gas licuado. Es decir, que D'Alessio lo conocía a Stornelli de la causa gas licuado.
Antes de que salga... Stornelli lo conocía a D'Alessio. Stornelli lo conocía a D'Alessio. Es un dato fundamental. Es un dato fundamental. Sí. Es un dato fundamental. Antes de que salga, me hizo un gesto como inclinando la cabeza de un lado a otro y me dijo, fíjate, si no te preguntan desde cuándo me conocía D'Alessio, por ahí no hace falta que lo digas. A ver, esto hay que pararse, porque esto es lo que la Argentina tiene que conocer. Un fiscal federal que le está pidiendo a otra fiscal que lo encubran, o que no diga o que mienta. Un fiscal federal que para un sector importantísimo de la Argentina, Stornelli es el fiscal. Hay que levantarle un monumento. Y después en privado, y después con D'Alessio, las cosas que hacía. Entonces, esto lo dice otro fiscal. ¿Se da cuenta cómo es y cómo va saliendo todo a la luz? ¿Cómo todo se va transparentando? Mire, vamos a leer. Antes de que salga, porque vamos a ir explicándolo. Entonces, Bidone, fiscal federal de Mercedes, nombrado por D'Alessio, se viene a presentar como víctima a Comodoro Pi. Se presenta en la Fiscalía de Mángano. Ella tenía una causa que estaba llegando junto con el juez Julián Ercolini, que se inicia por una denuncia de Stornelli, claro, donde Stornelli dice ser víctima de D'Alessio. Antes de ir al despacho de la fiscal Mángano, pasa por el despacho a saludar al fiscal Carlos Stornelli. Hablan de cuándo, a ver, che, ¿qué te dijo? ¿De cuándo me conocía? ¿Cómo te decía? ¿Qué te decía de mí? Stornelli pregunta. Y entonces, antes de que salga, dice, antes de que salga, me hizo un gesto, como inclinando la cabeza de un lado a otro, y me dijo, Stornelli a Bidone, fíjate, si no te preguntan desde cuándo me conocía, por ahí no hace falta que lo digas. Estuve revisando la declaración de Bidone. Sí. Y no dice nada. A Stornelli ni siquiera lo nombra, La declaración de Bidone ante Mángano. Como no le hacen preguntas, él hace su relato. Y dice, lo conocía D'Alessio a través de Barreiro, este agente de la AFI, pero no cuenta nada de esto. Admite que él le entregaba informes de migraciones, admite que le entregaba sábanas de llamados, de entrecruzamientos de llamados, pero a Stornelli ni lo menciona. La fiscal tampoco le hace preguntas, lo deja hablar y después lo termina denunciando, ¿no? Pero también, bueno, ha sido cuestionada un poco si está bien lo que hizo o no la fiscal en ese caso. Bien, sigamos. D'Alessio tenía reuniones con la doctora Carrió, según él mismo contaba. Inicialmente su relación había sido con la legisladora Paula Oliveto, otra vez nombrada Paula Oliveto en todo este engranaje de inteligencia ilegal, y otra vez aparece Carrió. D'Alessio insistía, según él, a pedido de Carrió, que involucrara en los hechos del tráfico ilegal de efedrina a Aníbal Fernández. Esto es realmente muy duro, muy serio para la política argentina en su conjunto. Una diputada nacional que presionaba vía el orgánico o inorgánico de la AFI, después se verá, Marcelo Sebastián D'Alessio, de quien ella recibía información, y Paula Oliveto también, vía él presionaba a otro fiscal federal, no importa cómo, pero debía incriminar a Aníbal Fernández. Ahí le armaron la causa a Aníbal Fernández. No nos olvidemos que la doctora Elisa Carrió prestó el living de su departamento para que Jorge Lanata le haga una nota a un detenido, una legisladora nacional, ahora denunciada. Es grave esto. Las reuniones de Carrió con D'Alessio no es la primera vez que aparecen en el expediente. Y eso es importante porque se va confirmando el relato en distintos testimonios, ¿no? En este caso, en el de Bidone, pero por ejemplo, hemos mostrado aquí también el testimonio del periodista Rolando Graña,
que hace referencia a la misma reunión. Una reunión con Carrió de D'Alessio en Exaltación de la Cruz, donde se habla de la causa del triple crimen, donde pretenden justamente involucrar a Aníbal Fernández, ¿no? También tiene ese valor el testimonio, la indagatoria de Vidone, que va dando estos datos que aparecen en otras partes del expediente. Y aparecen, acordate, en las conversaciones de D'Alessio con Pedro Echeves. También. Cuando D'Alessio le cuenta a Pedro Echeves, esta semana la nota exclusiva que le hicimos a Pedro Echeves lo recuerda, que decía, sacaba pecho, que hablaba con Paula Oliveto, que después Paula Oliveto lo bloqueó cuando sale a la luz todo, que se reunía con también con Carrió. Sobre este tema, él siempre era de decir, no, ahora tengo que ir a verla a Paula Oliveto por tal cosa, a Lilita, a Patricia o cosas así. Acá hay muchas coincidencias entre lo que dice Marcelo de Sebastián D'Alessio, entre lo que dice Vidone, entre, como vos bien dijiste, entre lo que dijo el colega Rolando Graña, lo que Pedro Echeves. Es decir, acá las más nombradas son Patricia Bullrich, Elisa Carrió y Paula Oliveto. Paula Oliveto, que además públicamente lo reconoció. Lo admitió que se reunía con él. Vamos hoy, estuvimos hablando esta mañana en Radio 10, en Mañana Silvestre, con Aníbal Fernández, que el próximo lunes se va a presentar como querellante en el juzgado de Ramos Padilla, después de haberse conocido este testimonio. Esto decía hoy Aníbal. Ahora que las cosas se están esclareciendo, lo estoy esperando esta semana para tomar una decisión y presentarme ante el juzgado para llevar adelante la condición de querellante, porque no pienso acatarme la boca un solo segundo, ¿no? La AFI tiene mucho que ver con este tema, que tiene que ver con un montón de magistrados que, cagados hasta los garrones, no son capaces de tomar decisiones, o al revés, toman decisiones que los mandantes le mandan a hacer, como por ejemplo detener a mis amigos Cristóbal López y Fabián de Sousa. No se puede detener esto, no se puede detener. Yo quisiera que todo fuera mentira, pero ¿sabes qué? Todos los días que pasan me conforman, reafirman y consolidan la verdad. Bien, la semana próxima entonces Aníbal Fernández se presenta como querellante en esta causa después de las declaraciones de Vidone. Bien, ¿qué más? Seguimos con la declaración de Vidone ayer. En una de las últimas conversaciones, recuerdo, con D'Alessio, me dijo que estaba viajando a Pinamar porque estaba trabajando con Stornelli o colaborándole con el tema Campillo. Esto es todo lo que contó Pedro Echeves con lujo de detalle aquí, las 3 horas del viaje a Pinamar, el encuentro en Pinamar de varias horas, el encuentro de Stornelli con Pedro Echeves, lo que le transmite después Marcelo Sebastián D'Alessio cuando le dice a Pedro Echeves, el fiscal te dio la mano, el acuerdo está cerrado. Y la presión a Pedro Echeves después para $300.000 le pedían, $100.000 en un primer momento, porque según D'Alessio, Stornelli se tenía que comprar una casa en Pinamar y era producto de ese chantaje que le estaban haciendo al empresario Pedro Echeves. Vamos. Sobre D'Alessio, yo siempre entendí que confiaba en un funcionario. Nunca se me ocurrió ser parte de una asociación criminal. Caí como un chorlito. Acá es donde se ponen víctima, Vidone. Y claro, bueno, él se pone en víctima en la mayor parte de la declaración, donde intenta, la teoría de él es que la AFI le plantó a Marcelo Sebastián D'Alessio, ¿no? Y que esto, además, empieza en una reunión que él tiene con Gustavo Arribas y con Silvia Magdalani, en un momento de la causa, vinculada con la causa del triple crimen de General Rodríguez. Después le aparece Rolando Barreiro en el despacho enviado por la Agencia Federal de Inteligencia, y la teoría de él es que a D'Alessio se lo plantan. Y él entiende en todo momento que como aparece, y aparece una persona seria, que sabe de lo que habla, que lleva traje, dice en un momento, que se lo habían presentado como alguien vinculado con la DEA, que él le creía todo, que le parecía serio, ¿no? Esta es la postura del fiscal Vidone. Bien, sigamos. Dice Vidone, hoy estoy convencido que con esta investigación, de esa investigación triple crimen, he incomodado a algún sector de la AFI y eso derivó en una clara infiltración que no advertí.
Hacia fines de enero, principios de febrero, fui convocado a la AFI para mantener una reunión con la doctora Madjalani y el doctor Arribas. A esto me refería recién. ¿De y qué esto año? tiene que ver con la causa del triple crimen. Años anteriores. 2016. 2016. Exactamente. Esto es grave Es también. muy grave. Esto es muy grave. Esto pone a la AFI... Otra vez en el pone centro a la de la AFI en el escena. centro de la escena Sí. en esta causa y puede tener derivaciones. O sea, esto puede tener derivaciones. Es que va a tener derivaciones. No nos olvidemos que la comisión bicameral también está investigando, Padilla está investigando. Mucho de la AFI metida en todo este engranaje de ilegalidad, legalidad del poder político, mediático y judicial. Mucho de la AFI metido. En junio, sin yo haberlo llamado, aparece Rolando Barreiro diciendo que lo había enviado la agencia para colaborar. Hoy estoy convencido que su única intención era infiltrarlo a D'Alessio. Él aparte está dando por hecho la vinculación de D'Alessio con la AFI. Sí, O sea, siempre para lo da él como es un hecho la vinculación de D'Alessio con la AFI. Bueno, Pedro Echeve lo dice en todo momento. Pedro Echeve dice, Marcelo D'Alessio me decía que trabajaba para la AFI, que trabajaba para el gobierno, que trabajaba para Patricia Bullrich, que era del equipo de Patricia Bullrich, tenía contacto y me lo hacía demostrar permanente con el gobierno. Quizá en el caso de Vidone, lo que tiene cierto valor, Vidone es un fiscal, conoce los manejos de la AFI, está firmando esto desde algún lugar también, ¿no? Conoce, de hecho, él trabajaba con gente de la AFI a sabiendas. En este caso dice que fue engañado. ¿Qué se sabe de D'Alessio? Además que está preso. ¿Dónde está preso? Está preso en Marcos Paz, En si no me Marcos equivoco. Paz. Si no me equivoco. ¿Y qué se sabe? ¿Se sabe algo? Mirá, de lo último que supe, no estaba nada bien. Dice que llora mucho. Sí, no estaba nada bien. La situación además con los otros detenidos es complicada. Tensa, me imagino. Él en un momento había pedido ser arrepentido, igual que el resto, y después sus abogados intentaron convencerlo de que insistiera con esa posibilidad, y él medio que les dijo, no, basta, me cansé, ya está, hasta acá llego, y ahora estamos ahí en ese Bueno. impasse. Bien, gracias Irina. Gracias. Buenas noches. Bien, obviamente que es un tema que se sigue destapando y que está destapando toda esta podredumbre que está saliendo a la superficie. Muy bien, nos metemos ya con un tema que nos sigue preocupando, el tema económico. Las últimas medidas adoptadas por el gobierno, el Plan Parche de Mauricio Macri, ya los he presentado. Delfina, un primer análisis de lo que se ha escuchado. Bueno, la verdad es que me parece que esta es la tercera vez, por decirlo rápido, ¿no?, que el gobierno de Mauricio Macri cambia su estrategia con respecto a la inflación. Primero nos dijeron que lo iban a controlar con metas de inflación, con Sturzenegger, luego nos dijeron que era una cuestión de la base monetaria, con Sanleris, y ahora finalmente cambian su perspectiva y buscan un ancla nominal, ¿no? Una medida que está acompañada con también lo que el propio Sanleris dijo, que las bandas de flotación se van a mantener estables, y como sabemos lo que están jugando, como a todo esto no se le suma un serio control del movimiento de capitales, de lo que sucede con la especulación financiera, etcétera, están jugando con el tipo de cambio como si fuese un resorte, lo van a conseguir, lo quieren conseguir controlar como si fuese un puente de cara a las elecciones. Ahora, cualquier corrida cambiaria en el mundo, cualquier situación de inestabilidad, cualquier cosa que pase, la verdad es que estamos frente a un gobierno que no tiene poder de fuego para actuar en contra de una corrida cambiaria que puede derivar en un escenario aún mucho peor. Porque a pesar de que tiene suficientes reservas el Banco Central, la realidad es que las reservas las usa según lo que va acordando con el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario ya le ha dicho que no está de acuerdo con que las rife continuamente para la fuga de capitales y la especulación financiera. Así que la verdad es que para mí esto es nuevamente la confirmación del fracaso de la troika que intentaron instalar de Christine Lagarde, Sanleris y Duhovne, un fracaso total de política monetaria y económica, que por supuesto vemos la parte más triste, que es niveles de consumo del 2002, la caída brutal de la actividad, el hambre en la calle, los niveles de la pobreza y todo el correlato social que vemos. Delfina, este 854 puntos de riesgo país Sí. de hoy, récord del 2014, la caída de las acciones en Wall Street, lo que marcan, ayer leíamos lo de Forbes, Bloomberg, hoy esta estadística que pone a la Argentina primero en el ranking de inflación.
¿Qué está significando todo esto a nivel mundial? Para un gobierno que dice, volvimos al mundo, el mundo nos trata bien, estamos en el G20, ¿qué Mira, significa? la realidad es que ellos también decían, bueno, ahora exportamos más de los que importamos, cosa que, dado el brutal ajuste, es una cuestión circunstancial, pero demuestra que el mundo sabe que la Argentina tiene serios problemas estructurales que no se están consiguiendo y que por más que ellos muestren veranitos financieros, veranitos que consiguen mostrar algún numerito mejor o peor, la realidad es que estructuralmente la Argentina está muy mal. Y este gobierno lo ha empeorado y nos deja un saldo de caída del producto en donde cada uno de los argentinos somos un 6% más pobre en PBI per cápita. Entonces, el mundo me parece que lo sabe. Lo que no es realidad es todos los emergentes están así. Digo, Claro. el FMI en sus informes habla de Turquía y habla de Argentina. Sí, y sí, habla sí. de Argentina como contribuidor a la caída del crecimiento Exacto. mundial. Entonces, me parece que la responsabilidad es muy clara del gobierno de Mauricio Macri. Es una crisis claramente autoinducida por las políticas que se está llevando adelante. El sector privado lo sabe y, insisto, si el sector privado está reflejando esta realidad, la gran pregunta es, ¿qué pasa si hay una nueva corrida cambiaria en la Argentina? ¿Quién se hace cargo? Ahora lo vamos a tratar de responder. Matías, buenas noches. Precios, ustedes vienen haciendo, ¿sirve este plan parche? ¿No va a servir para nada? Los aumentos que se han dado, el litro de leche 40% antes de congelarlo. Claro, vos sabés, hacemos diversos estudios, Sí. algunos tienen que ver con el seguimiento del índice, el Instituto Estadístico de los Trabajadores, el seguimiento de la inflación de los trabajadores, nos había dado un poco más bajo que el propio INDEC, 4%, Sí, 4%. la verdad que fue 4,7%. La interanual de alimentos estamos en 64%. Entonces, frente a eso, la verdad, yo pensé que nos íbamos a encontrar con un plan, una estafa electoral. Es decir, como el 2017, ellos lo que hicieron fue durante 3-4 meses generar un microclima para intentar generar un buen resultado electoral y tuvieron éxito. Dentro de todo uno puede decir, es una estafa electoral, la verdad que en términos democráticos hacer eso y después encontrarse con el 2018, la verdad que es una estafa en términos democráticos, pero durante unos meses hubo algún alivio, que es la palabra que a ellos hoy les gusta utilizar. Ahora nos encontramos frente a una estafa directamente. Esto ni siquiera es una estafa electoral, porque cuando vemos, recién veía que analizaban algunas de las medidas, la telefonía aumentó un 55% el último año antes de esto. La leche, la famosa Armonía, 40% lo aumentaron desde febrero para ahora con la nueva... Disculpame Sí, sí. un minuto, disculpame. Matías, pero anoche, en tema telefonía, mientras anunciaban que congelaban, comunicaban, en una empresa de primer nivel comunicaba a sus clientes que hoy 18 aumentaba de nuevo. Pero además congelar, a ver, precios cuidados era una política que buscaba cierto diálogo con las empresas líderes para fijar precios de referencia. El congelamiento termina en desabastecimiento. O sea, esta medida, ellos saben que va a ser así y lo van a usar para decir, ven que esto tampoco sirve. Cuando en realidad era otra política con otra dimensión. Acá estamos hablando de una cantidad ínfima de productos. Hay 20.000 productos y estamos hablando de 60 productos. Con lo cual, lo que vemos, los créditos, se mencionaba recién, a los jubilados se les recortó. Desde que asumió Macri, aumentaron 200% los precios, las jubilaciones aumentaron 140, 142. Es decir, esa plata que se le sacó a los jubilados, ahora se la prestan al 50, 55% anual y después, cuando los jubilados tengan que pagar ese crédito, van a tener un descuento del 30% de su jubilación. Eso es una estafa y le están prestando su propia plata, porque es la del Fondo de Garantía de ANSES. Es un nivel de perversión en este momento. Lo mismo cuando se plantea el tema de los descuentos para el aguache. Ya está comprobado, lo vimos con la utilización del descuento del IVA, que los sectores populares que compran en el comercio de proximidad, compras mínimas de 1 o 2 productos, no usan el POSNE, no tienen esa posibilidad del descuento, Claro. con lo cual no les llega tampoco el descuento. Las tarifas lo mismo, 91,9% aumentó el gas en el último año. No va a ser ese el aumento a julio, tomando julio, porque lo van a aplanar, lo van a dejar hasta 50 igual y después te lo van a cobrar. Pero todo, digo, es una estafa porque no hay ningún beneficio. La verdad es que no hay ningún beneficio para la gente. Entonces, ni siquiera es una estafa electoral que uno podría decir hay algún beneficio. En esos términos lo que vamos a seguir viendo es un aumento de la recesión, un aumento de la inflación, eso significa esta inflación y una pérdida de poder adquisitivo que se sigue acrecentando con caída de consumo y fundamentalmente de alimentos. Magdalena, y la política, porque digo, el diagnóstico ya está hecho. Ahora, la política, digo, la oposición, ¿cómo se reacciona frente a esto? Porque digo, el Estado
de la Argentina hoy es realmente alarmante, ¿no? Ustedes vienen de una campaña que han recorrido todo el Río Negro, que la sufren también, digo. Mira, yo pienso que ya estamos en tiempo de descuento. Si la oposición no toma conciencia de que la unión es absolutamente necesaria y que estamos en un estado de emergencia absoluta y que tenemos que estar unidos, y el que piensa distinto someterse necesariamente a las PASO, vamos a tener 4 años más de Mauricio Macri y vamos a tener 4 años más de una crisis que pega en el más débil. Escuchábamos a jubilados que dicen que comen una vez por día, o una señora que intentó matarse en el subte porque no puede pagar ni siquiera los elementos necesarios para vivir, o uno cada 2 chicos bajo la línea de pobreza o con hambre, o gente que muere de frío en la Argentina. Entonces, si la oposición no toma la decisión ya, porque yo también veo esas vueltas y vueltas y vueltas, que no hay una definición de lo que espera el pueblo de toda la Argentina. Es una cuestión ya de, como dice Pino, con el que está convocando un gran frente patriótico y que yo por supuesto lo acompaño, estamos en una situación de emergencia. O nos unimos y resolvemos nuestras diferencias con las PASO, que para eso están, o gana Macri. Claro. Y los que no quieren participar de las PASO, lo vuelvo a decir, es porque son funcionales a Mauricio Macri, y hay que decirlo con todas las letras. Hay que invitarlos, tienen que sumarse todos, no solamente el peronismo, sino todos los partidos del campo popular, porque aquí o está de una vereda o está en la otra vereda, o está con el pueblo o estás en contra del pueblo. Es así de simple. Nosotros en Río Negro, que hemos logrado vencer a Cambiemos, porque lo dejamos en un tercer lugar con un 5%, pero no logramos ganar la elección, porque si bien confluimos en un gran espacio, un gran frente diverso, y creo que fue excelente la experiencia de casi 28 partidos políticos, gremios, movimientos sociales, bueno, se unió el macrismo con el oficialismo provincial y con sectores del peronismo para hacer perder al Frente para la Victoria. Y eso es la antesala de lo que puede llegar a pasar si no tomamos estos antecedentes. ¿Con sectores del peronismo también? Sí, trabajaron directamente en forma ¿sectores abierta. de Pichetto? Abiertamente trabajaron para... ¿Sectores de Pichetto? Sí. Lamentablemente... Bueno, ahí fueron funcionales directamente al modelo actual. Por digo, supuesto. ¿no? O sea, el actual gobernador es socio del gobierno de Macri, ha aplaudido cada una de las medidas, como la reforma previsional, como los tarifazos, como fue uno de los primeros en firmar el pacto fiscal de ajuste, avaló el ingreso al Fondo Monetario Internacional. Bueno, o sea, apoyar eso hoy es muy grave, es muy grave por lo que está sufriendo el pueblo argentino. Jorge Donofrio, la misma pregunta. Digo, ¿la política está a la altura de las circunstancias? ¿O esto que plantea Magdalena? ¿Quiénes van a ser los funcionales? Como en el 2017 en la provincia de Buenos Aires hubo funcionales a Cambiemos. A nivel nacional, ¿quién va a ser el funcional a Cambiemos para que el gobierno pueda ganar? Bueno, primero tengo que decir que adhiero a los conceptos, la unidad, me parece que acá es el centro. Ahora, ¿para qué juntarnos? Tenemos que juntarnos porque la gente en los barrios cuando caminamos nos los pide. Nos tenemos que juntar porque... la situación es dramática, digo, hay que salir de eso para juntarse para eso. Nos tenemos que juntar porque los pobres no dan más. Claro. Nos tenemos que juntar porque las pymes todos los días cierran. Tenemos que hacernos cargo del desafío histórico de juntarnos, porque si nos juntamos se van. Ahora, ¿quién va a ser funcional? Y lo que estamos trabajando muy fuerte para que no haya plafón para ninguno, ¿no? Porque estamos asumiendo el compromiso de cara a la gente, estamos asumiendo el compromiso de mirarnos a la cara con los dirigentes y construir en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos hablando de 854. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene 1054 puntos, porque tiene 200 puntos por encima del riesgo federal, donde cierran todos los días persianas. Sin ir más lejos, en lo que va del año, el Parque Industrial de Pilar, que es uno más grande de Latinoamérica, más de 1000 despidos. Ayer estuvimos una empresa que estaba cerrando,
¿no? Y que además tiene la posibilidad de exportar y no lo puede hacer porque las tasas superan el 70%. Entonces, a partir de ahí la política tiene que dar respuesta. Todos los que estemos en el campo nacional y popular hay que juntarse. Un paso previo, definir para qué queremos ser gobierno, definir qué es lo que vamos a hacer y después vendrá el tiempo de las candidaturas. Pero esta discusión hay que hacerla sin restricciones y sin ponerle límites a nadie. O sea, Gustavo, me gustaría plantearle, da la sensación que esta crisis, a revés de muchas otras, no va a detonar por una crisis cambiaria ni por una crisis bancaria, va a ser una crisis de consumo, va a ser una situación donde sea la pobreza la que se va a extender de tal forma que genere esa reacción que en otros momentos generó la clase media golpeando las cacerolas. ¿Ves que pase por ahí ahora? ¿Ves que sea el consumo lo que se desplome de acá en los próximos meses a niveles que genere una reacción? Yo creo que claramente estaba planteado la recesión y la baja del consumo como una estrategia para bajar la inflación. Eso no está sucediendo por algunas razones las que decía recién Delfina. Lo que me parece es que hasta ahora se sostuvo porque existía la asignación por hijo, porque existía la moratoria jubilatoria, porque existía un nivel de cobertura de protección social con algún aporte del Estado y existía un Ministerio de Desarrollo Social que intentaba atender esa situación. Eso está empezando a dejar de pasar, porque se han licuado esos ingresos y porque Desarrollo Social, la tarjeta inteligente del container es en la avenida Corrientes, es la demostración clara de la forma en la que ellos ven la pobreza. Cuando uno ve, por ejemplo, en una ciudad, la ciudad más rica como es Buenos Aires, Ciudadanía Porteña, que es el principal programa, sería la UH de la ciudad, está atendiendo a la mitad de las personas que atendía antes. O sea, se duplicó la indigencia de 100.000 a 200.000 sí. Y el presupuesto se ejecuta el 40% y no se atiende en la ciudad de Buenos Aires. Los comedores, nosotros cuando hablamos con cualquier organización, el MTE, nosotros trabajamos mucho la temática de los residuos, con barrios de pie, cada vez menos alimentos y menos leche. Con bueno, lo cual, en el conurbano pasa lo mismo. La esperanza está en la política, Mire, la esperanza está en que hay elecciones para poder revertir el proceso, ¿no? A 5 minutos del punto económico de Pilar, pongamos el bingo, a 5 minutos para cada lado hay ollas populares una vez al día, pues se cocina una vez al día. Pero diciendo que la caída va a venir por el tema del consumo nada más. Martínez de Oz, Cavallo, ahora Macri. Cavallo, ¿por qué cae? Porque se apropian 95.000 millones de dólares de los ahorros de los contribuyentes. Ahora no van a ir a los ahorros y a los plazos fijos, pero van a quedar entrampados en un gran corralón los bancos con las LELIQs y las LEBAC. Sí. Y después los bancos van a ir a apretar a los consumidores, a los clientes. Entonces, no está tan fácil. Y además, al haber menos gente que produce, el producto, por más que no se consuma, cada vez va a ser más caro. Delfina. Sí, me parece que hay una crisis de consumo, eso está claro. Yo lo que indicaba no es por qué motivo viene la crisis principalmente, sino la falta de capacidad del Estado de responder frente a vulnerabilidades externas también. A mí lo que me parece es que la debilidad estructural... ellos se decían que eran los campeones, los que iban a manejar mejor era eso, y sin embargo el mundo le está respondiendo en contra. Bueno, por eso, la debilidad estructural de la Argentina es la escasez de dólares. Ellos nos están diciendo que con el ajuste y la devaluación consiguen mermar esa situación porque evidentemente estamos importando mucho menos de lo que podíamos por falta de capacidad de consumo. Ahora esa debilidad externa en realidad está exacerbada por la fuga de capitales, por la no independencia, porque cómo estamos ligados con la deuda externa, etcétera, etcétera. Entonces me parece que tenemos que hacer énfasis en ver qué pasa, de dónde vamos a sacar los dólares. Y un elemento clave, la unidad es necesaria para ganar las elecciones, pero más necesaria aún va a ser para gobernar. Para reconstruir el país. Para reconstruir el país y la unidad, no solamente en términos políticos, sino con los sectores claves. Ahí realmente vamos a tener que repensar un corporativismo en donde la negociación con los sindicatos, con los generadores de ocupación, con las pymes, con las grandes empresas, va a ser central, porque sin la política claramente no se sale de esta crisis económica. Si algo hay de positivo de todo esto es que yo creo que muchos de los mitos con los que llegó el gobierno de Cambiemos se empiezan a caer. Nos decían que la inflación era producto de la emisión monetaria. Emisión cero, seguimos teniendo inflación. Nos dicen, e insiste, el propio ministro Sica insistía hoy, que el problema de la inflación es el déficit fiscal, que el Estado gasta más de lo que ingresa. Subejecutan los presupuestos, gastan menos, hacen recorte, presupuesto de déficit cero, sigue habiendo inflación y malestar en la economía y al contrario, agravan la crisis económica. Tercer mito que se cayó, con la
apertura de las balanzas de capitales van a venir las inversiones. Llevamos 3 años de bicicleta financiera, de capitales que entran y salen, de JP Morgan generándonos corrida cambiaria, no vinieron las inversiones. Digo, ¿qué más necesitamos para darnos cuenta que este modelo es totalmente erróneo? Intentaron hacer algo medio pragmático, creo que tiene que ver más el paquete de medidas con la propia interna, con el radicalismo, que con otra cosa, es más de política que realmente de solucionar los problemas estructurales económicos calmar a de la los Argentina. radicales, ¿no? Además, Me da esa sensación. Gustavo, están pasando cosas que son graves en la Argentina. Hace 2 o 3 días, digamos, que agravan esta situación, ¿no? En el Senado de la Nación se acaba de votar, se le dio media sanción a un proyecto de ley que venía pidiendo Cambiemos desde hace meses y no lograba avanzar, y lamentablemente... ¿El tema de financiamiento? Gracias a un sector, digamos, de la oposición, se lograron esa media sanción. Hoy por hoy, la JP Morgan, que nombraba recién Delfina, va a poder financiar a los partidos políticos. Le abrieron la puerta del financiamiento a las grandes empresas. Ni siquiera No va a financiar al Frente para la Victoria. No, eso iba a todo decir. esto viene... Bueno, ya está el fondo financiando supuesto, al gobierno, viene de la porque mano... el fondo está financiando la campaña de reelección de Macri. Y Está claro. seguramente estuvo en la elección de Río cómo es Negro. esto? Peor que el fondo, el gobierno de Trump, Ahora... que es mucho peor. Que es mucho, claro. Exactamente. ¿Cómo es esto? Ahora que cada- JP Morgan puede financiar una campaña. Cualquier empresa, inclusive nacional o extranjera, puede financiar hasta el 2% de lo que establezca la justicia como el monto habilitado que puede gastar un partido político en su campaña. Ahora, no es el 2% en general, es el 2% una empresa, el 2% de la otra empresa, el 2% de la otra empresa. O sea que el 100% de tu campaña te la puede financiar. Por ejemplo, yo lo dije, un Marcelo Midlin, un Joel Lewis, un JP Morgan, Monsanto, la Barrick Gold. Es una locura. Cuando nosotros tenemos que justamente ir hacia donde van los países latinoamericanos, que es a prohibir el financiamiento empresario. Justamente el escándalo de Lava Jato justamente fue que había financiamiento empresario, que fue lo que desató el escándalo de corrupción que nos manchó a nosotros también. Sin embargo, ahora tiene media sanción, lo va a discutir la Cámara de Diputados y puede ser ley cambiando las reglas de juego de lo que fueron las PASO en el año 2009, o sea, previo a las próximas elecciones. Además, se planteó la posibilidad de que haya aportes de los sindicatos y se dijo que no. Se le dijo que no. Que no a los sindicatos y Pero que sí a sí las al- empresas, que de todas maneras ya habían encontrado una forma de hacer trampa. Exacto. Porque cuando uno ve el financiamiento de la campaña de Macri, uno ve que hay montones de familias dueñas de las principales empresas de las Argentinas cuyos miembros de la familia más los miembros de Sí. las empresas aportaban el máximo, Claro. con lo cual uno encontraba, y la devolución de favores fue clarísima en el caso de las Exactamente. energéticas. Igual por ejemplo. quedó claro de dónde sacaban las plata, ¿no? Ah, no, la provincia de Buenos Aires no. Todavía está por Bueno, verse justamente investigación, esto ¿no? es Está la blanquearlo de los aportantes truchos, Sí, sí, es está- blanquear está la denuncia investigación. del periodista de La Nación que hablaba de que Macri les pedía el 1% de su patrimonio Exacto. en negro para financiar la campaña, A que los después iba a empresarios. tener, justamente los empresarios iban a tener todas las ventajas y todas las ganancias. Y la tuvieron. Totalmente, Y la sí. tuvieron. Pausa y ya volvemos, que está muy interesante el debate, ¿eh?